Bien, vamos a empezar a ver otra serie de componentes dentro de Smart Components. Está dentro de primitivos paramétricos. Vamos a ver, por ejemplo, el linear repeater, por ejemplo. Bien, venimos aquí a diseño, linear repeater. Lo que hace este objeto es crear copias de otro objeto ya previamente creado. Hago doble clic y la fuente es la caja del posicionador. Dentro del posicionador tengo un objeto que es este, caja, que está por ahí escondido, está de forma no visible. Y en este caso, a la caja, botón derecho, física, le he dado un comportamiento dinámico. Es decir, que se comporte conforme a la gravedad, por ejemplo. Bien, si vengo al linear repeater y ejecuto, por ejemplo, 2, pues veis que salen dos copias en una determinada posición, que es donde he posicionado el linear repeater. El linear repeater yo lo puedo posicionar, es decir, botón derecho, posición, fijar posición, por ejemplo, imaginar que lo queremos colocar aquí. Pues aplico, cierro. Una cosa es donde esté colocado el linear repeater y con qué ángulo, de hecho está girando un poco, y otra cosa es las piezas que genere. Entonces, por ejemplo, si genero 5 piezas, aplico, veríais que tengo aquí 5 piezas con estas coordenadas. Se define el offset aquí. Por ejemplo, si quiero crear piezas a 200 milímetros, unas de ellas, ¿de acuerdo? Y quiero generar 5 piezas, pues se generarían de esa forma. ¿Lo veis? ¿Por qué las se genera así? 200 y 101. Ese vector implica una distancia de 224, pero si lo dejo aquí en cero, obviamente aquí vamos a tener 200 exactamente. Le digo aplicado y veis que hay 200 exactamente. Y son todas de forma uniforme. ¿Qué pasaría si coloco, por ejemplo, 0? Estas piezas tienen 100 milímetros. Coloco tal que a 101 milímetros, piezas una encima de otra, y coloco tal que 50 piezas, por ejemplo, ¿no? Aplico y veis que sale una pieza, una pila de 50 piezas. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, lo dinamizo? Produzco y bueno, la física, como podéis observar, la física de esta pila no concuerda con la física de la realidad, es decir, de ciencias físicas, la primera carrera que empecé a estudiar. Bien, pues lo hemos visto lo que ocurre en una dinamización. También es cierto que la física, como decía, la puedo, cierro esto por si queréis investigar un poquito, podéis investigar aquí, mirad, en lo que es las propiedades de esta caja, bueno, para la simulación, para dar las propiedades, en cuanto a física, el hecho de decir dinámica no solamente, bueno, implica, pues eso, que vas a tener un comportamiento dinámico, pero también podéis elegir el material, la geometría de la colisión. Otro de los objetos que conviene conocer es el Parametrics Box. Lo que hace es generar un paralelepípedo en función de unas dimensiones que bien las podemos coger desde el PLC o bien desde directamente fijarlas en la caja. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a fijar una caja que tenga 200 por 300 por 400, por ejemplo. Le damos a Update y aplicamos. Y veis que genera una caja directamente de forma dinámica donde se requiera. Bien, esta caja paramétrica podríamos incluso posicionarla la pieza o lo que contiene. Es decir, podemos posicionar tanto el objeto superior como la pieza interna. Lo vemos en el siguiente capítulo. Bien, continuando con el estudio de los posibles Smart Components,
Hemos visto prácticamente todos los de señales y propiedades, primitivos paramétricos. No hemos visto todos, no vamos a ver todos. Hemos visto el linear repeater y parametrics box, que es este. Vamos a ver un sensor, por ejemplo, que nos indique la posición de un objeto. ¿De acuerdo? En la posición de un objeto en lo que es la técnica nos la indicaría una cámara de visión artificial. En este caso lo podemos simular definiendo el objeto, por ejemplo, el parametrics box. No es lo mismo, ahora lo vamos a estudiar. ¿Dónde está fijado el parametrics box? Que las dimensiones que pueda tener ese parametrics box. Entonces, lo hemos colocado ahora en una posición, lo he colocado en una posición. Vale. Aplico, cierro y vengo al diseño. Y tengo por una parte el parametrics box que está fijado en 500-500 y otra cosa son las dimensiones. Es decir, ¿dónde está este parametrics box? Lo puedo modificar mediante la posición. Fijar posición. Lo fijo ahora manualmente, pero después ya veréis que se puede fijar dinámicamente e incluso de forma aleatoria. Vamos a fijarlo aquí, por ejemplo. Lo fijo aquí, aplico, veis que me sale la posición donde yo he querido ponerlo, aplico, pero claro está, Rapid no lo va a saber, a no ser que lo calcule ese sensor de posición. Entonces, este sensor de posición, fijaros que está aquí en 500-500, ¿de acuerdo? Entonces, si lo simulo, ya sería cuestión de simularlo, debería aparecer aquí en el sensor de posición donde lo he colocado. Vamos a ver si lo advierte. Ya veis que lo ha advertido. Esto está colocado en tal posición, lo cual puede servir, como bien os digo, para simular, por ejemplo, una cámara de visión artificial que nos ofrece la posición de una pieza.